Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte de este mini curso, comenzando por el oro. Vamos a ver algunas definiciones del oro para que se tengan en cuenta cuando se hace trade con oro. La principal diferencia que hay que tener en cuenta es que es un CFD con respecto a un futuro, porque esta es la mayor confusión que se ve eh, cuando se está operando, digamos, con Forex y se utilizan los futuros como para tomar una referencia acerca del precio en los CFD, que es lo que maneja Forex, que son contratos por diferencia. Entonces mucha gente o muchas personas toman los futuros del oro como referencia y después ven que estos valores del futuro del oro no se corresponden con la realidad en los CFD. ¿Por qué? Porque son diferentes instrumentos. Lo que maneja Forex con respecto a lo que es el mercado de futuros, aunque en la realidad muchas veces son muy similares, esto no se presenta en todos los casos. Entonces vamos a ver un poco de la teoría de los CFD con respecto a los futuros para que se comprenda más fácilmente cuál es la diferencia y en qué momentos hay que tomar en cuenta los futuros y en qué momento hay que tomar en cuenta los CFD. Vamos a un sitio cualquiera, por ejemplo este es Rankia, donde si ustedes ven pueden buscar fácilmente, por ejemplo CFD sobre Forex. Aquí hay una persona que hizo un artículo y que muestra que los CFD pueden aplicarse a acciones, divisas, materias primas, futuros, índices bursátiles, o sea, cualquiera de estas cosas pueden tener su CFD. Si bien esto puede haber futuros o las acciones por sí mismas tienen su tiempo a la fecha del cierre del ejercicio económico o balance, sin embargo existen CFD sobre acciones, también sobre divisas o pares de divisas, o sea, contratos fuera de que hay futuros de las divisas, hay contratos por diferencias de las divisas. Asimismo las materias primas, que puede ser oro, petróleo. Bueno, en oro es lo que estamos viendo ahora. También existe un futuro, pero existe también los CFD. Y de los futuros o índices bursátiles, que pueden ser SP500, que ustedes a través de la plataforma de trading, a pesar de un índice bursátil que tiene una cotización en los futuros, tienen también los contratos por diferencia o CFD. Bueno, estos contratos por diferencias pueden ser distintos a los futuros en determinados momentos, eh, porque además los CFD trabajan sobre los futuros de, por ejemplo, las divisas únicamente. Por ejemplo, puede ser un mercado de contratos de futuro con respecto al euro, un mercado de futuros con respecto al yen, bueno, así al franco, la moneda suiza, el dólar australiano, el dólar neozelandés, diferentes tipos de futuros que son precios que digamos, se contratan a un valor de moneda que está fijo para en un futuro tener una certeza de cuánto valdrá ese activo y tenerlo en un contrato que tiene un vencimiento, mientras que los CFD son los contratos por diferencias de precio, que son más especulativos, que generalmente se usan en el Forex, que tienen una relación con los futuros, pero no necesariamente es así el 100% del tiempo. Entonces, acá lo dice muy claro, los CFD son contratos por diferencias que permiten operar con los principales cruces de divisas. Porque justamente en el Forex no podemos aplicar simplemente futuros, porque el futuro generalmente trata de una divisa. Y aquí tenemos en el Forex tenemos cruces de divisas, tenemos pares de divisa o cross. Entonces podemos tomar si algún futuro aumenta o disminuye, cómo impactará en el par de divisas, pero no siempre esto es representativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un par, de un cruce de divisas, donde pueden intervenir dos futuros y generalmente si el futuro de una de estas divisas que constituye el par es mayor o más fuerte, generalmente guiará el par, pero no necesariamente el 100% del tiempo, porque cada
moneda tiene su independencia y su fuerza que en cada momento va a representar. Hay algunas que son sí muy representativas, porque la fuerza de una divisa siempre está por encima de la otra y lo lleva al par casi de manera igual en los futuros que en el Forex o contratos CFDs. Bueno, eso con respecto a los CFDs, la diferencia que tienen con los futuros, que es lo que operan en Forex. Por eso que no siempre es conveniente fijarse en los futuros y manejar los CFD de la misma manera. O sea, hay que tener ciertas consideraciones que de tenerlas en cuenta ya uno advierte en el mercado que hay ciertas operatorias que debe hacer y ciertas que no. Bueno, entonces acá se tiene que en los CFD, bueno, por ejemplo hay control de riesgo como son stop loss, stop límites, en el caso de que el mercado juegue a favor o en contra, mientras que en los futuros existe una fecha de vencimiento de contrato y si el inversor no está de acuerdo con esos futuros lo puede liquidar al contrato antes del vencimiento, si no de otro modo, si no lo liquida lo tiene que renovar, pero mientras no tiene tiempo de venderlo para disminuir su pérdida, más si lo hizo en torno especulativo, los futuros, o sea, si no necesita comprar ese activo, el que está adquiriendo en el mercado de futuros, mientras que en los CFD no tiene ninguna obligación de compra del activo, es un contrato por las diferencias de precios, es más especulativo, no tiene nada que ver con adquirir el físico, digamos, o sea, si un contrato a futuro de petróleo, si no se cancelara el vencimiento, uno sería propietario de ese petróleo, porque justamente los contratos de futuro se hacen para la compra real de esos activos, o sea, en el futuro del petróleo, las grandes empresas, los gobiernos, que necesitan el petróleo para producir, para combustibles, para abastecer a cualquier país o cualquier petrolera o empresa de distribución de combustible hace un valor o compra barriles de petróleo a un valor en el mercado de futuros, a un precio futuro para que cuando lo liquide pague ese precio y no pague ni de más ni de menos, y esa gente normalmente no especula con el valor de petróleo, entonces no hace un contrato sobre CFDs porque necesita necesariamente ese petróleo, es lo que se dedica a ese mercado, mientras que el CFD es especulativo, por eso está en el mercado de divisas como un valor donde se pueden hacer contratos que no representan un vencimiento, que pueden estar indefinidos al vencimiento del contrato de futuro y seguir operando por las diferencias de precios. Por eso es un CFD, un contrato por diferencia de precios. Y en el CFD, por ejemplo, para vender un activo, porque tienen que tener en cuenta esto, que en el mercado de futuros yo para vender petróleo necesito poseerlo, primero tener un título de propiedad, ya sea a través del contrato, tener la posesión física, mientras que en los CFD yo puedo iniciar una venta sin tener el activo. O sea, si ustedes nunca tuvieron petróleo, ¿cómo lo pueden vender? Un activo que nunca tienen. Porque justamente existe este contrato por diferencias que a través de un proveedor de liquidez simula que ustedes están para comprar o vender, principalmente vender de algo que no tienen, que es por ejemplo petróleo. Por eso pueden ir a la venta directamente y no necesitan comenzar con una compra. En el mercado de futuros deberían empezar para poder vender teniendo una compra, porque necesitan primero adquirir un activo, cosa que en los CFD ustedes pueden, si nunca hicieron trade sobre petróleo, pueden vender algo que nunca poseyeron simplemente teniendo dinero, cosa que resultaría ilógico en un mercado real vender algo que uno no tiene. Bueno, eso por eso se hace en el mercado de CFD, todo ese tipo de operaciones, y por eso justamente la demanda, oferta y demanda no siempre es relacionada como en el mercado de futuros, porque por ejemplo ustedes pueden ir a la venta en algo, a ver una sobreventa en algo de gente que nunca tuvo
la posibilidad de hacer la compra o la necesidad de tener que hacer una compra, mientras que en el mercado de futuros para vender antes se tuvo que haber hecho esas compras efectivamente. Entonces ahí se dan cuenta que es entre un mercado y otro. Y bueno, es el contrato por diferencias, lo que normalmente se conoce en el Forex, un precio que ustedes hicieron una compra y después cierran esa operación, la diferencia entre los PIB, bueno, tendrán sus características que les permita a los brokers, lotajes, eh, precios de apertura y cierre independientemente del tiempo, pero muchas veces ese precio es guiado por lo que se llama el Open Interest en el mercado de futuros, que el Open Interest es el interés abierto, es decir, el número de contratos que se dijo que en el mercado de futuros se compraba o vendía físicamente una cierta cantidad del activo. Por ejemplo, vamos a poner que fuese el petróleo, estamos viendo oro, pero vamos a ponerlo en el petróleo porque es más intuitivo, por el precio que tiene el petróleo y por los usos que será el petróleo a nivel mundial, de que si ustedes, eh, así también como lo pueden necesitar físicamente, o sea, el petróleo para abastecer gasolineras, para la producción, necesitan el petróleo físico que se produjo, que se extrajo de la tierra, necesitan llevarlo al país que lo compra. Asimismo, dentro de los futuros también hay gente especulativa que especula dentro del tiempo que dura ese contrato, ¿no? Eh, por eso es que la persona necesita disponer de ese petróleo para poder hacer operaciones de compra y venta. No puede hacer, como dijimos, una venta si no posee primeramente el activo. Eso en cuanto a la compra real, que es algo lógico, de sentido común, y hay que tener algo para poder venderlo, ¿no? Bueno, con respecto a eso, mientras dure la primer duración del contrato que se adquiere el activo, este activo, digamos, fluctúa en el precio de acuerdo a la cotización del petróleo diaria, de acuerdo a los eventos económicos. Por ejemplo, puede haber un pozo, por ejemplo, petrolífero que llega a su final eh, de extracción de petróleo, algún problema importante en su producción que contrae la demanda, o sea que no tiene que dejar de producir. Entonces el petróleo, al haber menos cantidad en el mundo, pasa a ser más caro cada vez por una ley de oferta y la demanda, y este precio más elevado hace que los especuladores eh, no vendan, digamos, esos contratos y supongan que al vencimiento posterior el precio va a ser más elevado, y con ese fin ellos renovarían ese contrato a un valor más alto que les permitiría obtener ganancias. Eso con respecto a los especuladores del petróleo. Los usuarios reales del petróleo, que lo necesitan adquirir sí o sí, que no son especulativos, para ellos representa un aumento del costo que después va a repercutir en los precios, en la inflación, en toda la cadena de distribución del petróleo, en la economía, la inflación y todo lo que es al respecto. Sin embargo, el especulativo, ante tener un activo más caro, digamos, ganaría en ese caso al vencimiento o un día antes del vencimiento si cierra el contrato, porque su valor en dólares es más alto. Para el que adquiere el petróleo esto no es así, por eso es diferente incluso dentro de los futuros, los especulativos de los usuarios reales, como también es diferente con respecto a los CFD, y por eso hay que tener en cuenta estas diferencias que se hacen, estas consideraciones que tenemos así con respecto a los CFD y futuros. Bueno, con respecto a los futuros, además, lo que hay que tener en cuenta de los futuros es que en el caso contrario, porque hasta ahora hablamos si, por ejemplo, hubiese un pozo que no pudiese cumplir la producción y por lo tanto al haber menos petróleo en el mercado este se encarece, o se pasa a ser más caro, como todo lo que es escaso pasa a ser más caro y lo que es abundante pasa a ser más barato. Asimismo, hay estos mismos especuladores también, si por ejemplo hubiese un nivel mucho mayor de producción y el petróleo bajara de precio, estos especuladores de futuros podrían vender esos contratos antes de seguir perdiendo más valor
antes de esperar la renovación, porque si esperan la renovación deberían soportar un periodo más de estos contratos a un valor menor que les originaría menor ganancia. Entonces pueden ir liquidándolos antes del vencimiento lo antes posible. O sea, si compraron un día 30 de mayo y, el primero o el 2 de junio, pero se produce una caída del precio y ellos prevén que en 5 días más va a haber una caída mucho más fuerte, ya en ese mismo día o al otro día, ya sin perder el tiempo, en la posibilidad ya podrían venderlo. Y eso es lo que se llama el open interest o el interés abierto, que es el volumen de esos contratos que se realizaron en cuanto si se están vendiendo o si se están manteniendo. Y de ahí es lo que se produce la variación del open interest. Un open interest alto significa que los tenedores de esos contratos a futuros eh, están manteniendo los contratos o quizás los están negociando para sostenerlos, y un open interest cada vez más bajo significa que los tenedores de esos contratos los están liquidando, se están deshaciendo de esos contratos antes del vencimiento, porque ya tienen noticias certeras que el precio va a ser más bajo, y antes de seguir perdiendo dinero, lo antes posible lo liquidan, y por ello el open interest digamos baja en cuanto a que hay un aumento de las operaciones de venta de esos contratos. Por ello, eso es lo que es importante con respecto a los futuros, y ese open interest es el que va a guiar los CFD en Forex, que va a ser los contratos por diferencias. Eso es el tema a tener en cuenta cuando se habla de futuros, porque por más que haya sido buena o haya aumentado el número de contratos de futuros, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del petróleo, a pesar de que este video es del oro, pero vamos a hacerlo más práctico porque el petróleo es más usado por la cotidianidad en los combustibles, vamos a suponer entonces un caso del petróleo, que después en la parte de petróleo lo voy a explicar mejor. Pero ¿qué significaría? Significa que por más que uno en el futuro vea que el precio aumenta, después durante el mes que dure ese contrato de futuros puede experimentar precios mucho más bajos o precios mucho más altos, lo que vale ese futuro, y de ahí las tendencias en los mercados. Pero van a depender de ese open interest, y ese open interest depende de la libre oferta y demanda para definir en el mes que viene, cuando se renuevan los contratos, si sus tenedores los compran, los ventas o lo venden, o cómo afecta su economía. Pero los CFD se van a guiar por la diferencia del precio que obtienen esos futuros en su open interest, o sea, en su interés abierto, o sea, en los contratos que los tenedores van manteniendo o liquidando antes del vencimiento, de acuerdo a que ellos les convenga tenerlos o no en su poder, porque seguramente esos futuros lo hicieron como coberturas de riesgos, de inversiones u otras cosas. Hablamos de estos casos de lo que no son los compradores reales, o sea, las economías de países, las empresas productoras que necesitan el petróleo, por ejemplo, para elaborar envases de plástico, para producir los derivados del petróleo, ya sea naftas, empresas petrolíferas, empresas de combustibles, refinerías para distintos productos, por ejemplo, solventes, todo lo que lleve petróleo o la química esta del petróleo de los refinados. Entonces estos que tienen que sí tolerar el precio porque necesitan el activo, mientras que los especuladores es lo que trabajan con el open interest, liquidando antes de que baje más el precio o suba más el precio, y generando en los CFD los movimientos. Por lo tanto, que un futuro aumente o baje no es indicativo de que un CFD suba o baje. Lo hace en la mayoría del tiempo, el 90% del tiempo se manejan así, pero no en todo el tiempo. Y cuando no es este tiempo es cuando es cerca del vencimiento o cuando ha habido movimientos a nivel mundial que justifican una volatilidad muy grande, que hagan que los tenedores digamos no tengan certeza con respecto a ese futuro y lo vendan inmediatamente, o ante una volatilidad inesperada también
compren o renegocien contenedores de futuros en ciertos mercados o de acuerdo a ciertos criterios, digamos, de compra que se hacen a través de otros instrumentos que después se va a explicar más adelante, y entonces aprecien el precio incluso más de lo que es el valor en el futuro, o en el mercado de futuros, y impacten en los CFD de manera diferente o más exagerada. Bueno, esto con respecto a los CFD, con respecto a las cotizaciones en los futuros, para tener en cuenta que no siempre hay que tener en cuenta el valor de los futuros en los CFD, porque está de por medio el open interest que manejen los futuros, y que eso se puede ver día a día y se puede chequear, como voy a explicar más adelante. Bueno, esta es la primera introducción, después vamos a seguir con las otras partes.